Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Ingeniería para Todos. En esta oportunidad les traigo un nuevo curso que es el curso de Informática Industrial, donde vamos a ver los temas, primero una introducción, luego el control SCADA, luego HMI, OPC, protocolos de comunicación, sistema de control distribuido, administración y seguridad en sistemas SCADA, bases de datos y registros de históricos y diferencia entre SCADA y sistemas de control distribuido. Aquí podemos ver en esta figura la pirámide de las comunicaciones. En el nivel superior tenemos el nivel de oficina, donde están las computadoras, y en ese nivel se maneja el protocolo Ethernet. En el nivel de planta, donde vemos los sistemas SCADA, tenemos se puede manejar como Profinet o Ethernet. En el nivel de célula, donde tenemos PLC, HMI, los robots, tenemos se trabaja también Profibus, Profinet. Y en el nivel de campo, como tenemos los sensores, electroválvulas, se trabaja el protocolo ASI. ¿Por qué incorporar un sistema de comunicaciones en una empresa? Una empresa se encuentra en la necesidad de incorporar un sistema de comunicaciones integrados para poder obtener un beneficio, como pueden ser la reducción de costes de producción, la mejora de la calidad, la mejora de la productividad, la reducción del almacenaje y la mejora de la efectividad de su sistema. La reducción de los costes de mantenimiento. Para conseguir estos objetivos, el sistema de comunicación debe permitir sistemas de comunicaciones que enlacen la planta de producción con la de gestión e ingeniería de la empresa, la integración de las bases de datos de la empresa, producción, pedidos, almacén, etc. Compartir las aplicaciones tanto a nivel de software, gestión, texto, hojas de cálculo, base de datos, etcétera, de diseño, CAD, CAE, producción, PLC, robots, CNC, etcétera, o hardware, impresoras, otros dispositivos. Sistemas de control en una red de comunicación industrial. Dependiendo de la complejidad del sistema o de los componentes que intervienen en la red de comunicación, podemos clasificar el tipo de control en sistema centralizado. Es cuando el control se realiza por un solo sistema, y sistema distribuido cuando el control se realiza a través de diferentes sistemas conectados en red. Aquí podemos ver un sistema de control centralizado. Vemos un proceso simple que tiene sus entradas y salidas del controlador. Normas que afectan a las comunicaciones. En la siguiente tabla se muestran tanto el organismo como la norma o recomendación que la contempla. En esta tabla podemos ver, tenemos los organismos como EIA, la IEEE, la UIT, ANOR, CENELEC. Las más importantes son la RS232, que es la norma física de comunicación serie. Tenemos RS422, que es una comunicación serie también, la RS485, que es una comunicación serie. Tenemos 5G8, 568, que es cableado estructurado de redes de datos, 802, redes de área local, LAN, 802.3, método de acceso al medio en redes Ethernet, 1284, normas sobre las comunicaciones en paralelo, B.92, normas sobre los modems de 56 kilobits por segundo. Tenemos la UNE N501.73, cableado de sistema de información, la UNE N501.74, redes cableado estructurado. Tenemos la EN501.70, buses de campo industriales de propósito general. Tenemos la EN611.31-5, comunicación en los autómatas programables. Tenemos a la EN611.58-2, vía de datos en los sistemas de control industriales. Y tenemos la IEC 611.58, buses de campo industriales.
El modelo OSI. El modelo OSI, que quiere decir Open System Interconnection o interconexión de sistemas abiertos, fue definido por la ISO en el año 1983. El modelo OSI está formado por 7 capas o niveles. Cada capa o nivel tiene unas funciones claramente definidas y que son las siguientes. Nivel 1, física, especifica cuál será el medio físico de transporte a utilizar, señales eléctricas. Nivel 2, enlace, estructuración de los datos dentro de la trama y control de errores. Nivel 3, red, interviene en el caso en el que intervenga más de una red. Nivel 4, transporte, división de los datos en paquetes de envío. Nivel 5, sección, para el control del inicio y finalización de las conexiones. Nivel 6, presentación, representación y encriptación de los datos. Nivel 7, aplicación, utilización de los datos. A nivel de las comunicaciones industriales, las capas utilizadas son: física, se encarga de la transmisión de bits al canal de comunicación, define los niveles de la señal eléctrica con la que se trabajará, controla la velocidad de transmisión, duración de un bit. Esta capa física contiene 3 subniveles que son los siguientes. Toca explicar la capa de enlace. Se encarga de establecer una comunicación libre de errores entre dos equipos, forma la trama organizando la información binaria y la pasa a la capa física. Esta capa física contiene 2 subniveles que son los siguientes. La MAC, Media Access Control, control de canal de transmisión para que en el momento que esté libre pueda enviar la información. Y LLC, Logical Link Control, controla y recupera los errores. También codifica la información hexadecimal o ASCII a enviar formato binario, decodifica la información binaria recibida hexadecimal o ASCII. Aplicación en la capa más próxima al usuario y puede ofrecer servicios tales como correo electrónico, acceso a base de datos, transferencia de ficheros, videoconferencia. Topología de redes. La topología de las redes es el aspecto físico que forman los equipos y el cableado de los mismos. Se pueden encontrar sistemas industriales con las siguientes topologías, como son punto a punto, bus, árbol, anillo, estrella. Aquí podemos ver una estructura de red en forma de punto a punto donde tenemos 2 PLC. Tenemos que están con el protocolo uno de un extremo con el protocolo RS232 y el otro con el protocolo RS285 y se conectan entre sí. En este otro tenemos una estructura en forma de bus donde tenemos un PLC S7300 y tenemos 3 terminales conectados al PLC por un protocolo. Luego tenemos la estructura de red en forma de árbol, como sería un ejemplo con el protocolo ASI. Luego tenemos la estructura de red en forma de estrella, donde tenemos un computador conectando a varios por medio de un dispositivo, conectando a varios PLC simultáneamente. Ahora, siguiendo con el tema de SCADA. SCADA son las siguientes, las siglas de supervisión, control y adquisición de datos. También algunos autores lo definen como la tecnología que habilita la colección de datos de locaciones remotas, así como el envío de información a estas locaciones. SCADA permite que se omita la necesidad de tener operadores en estas locaciones remotas, que a partir de ahora serán conocidas como estaciones remotas. Un SCADA debe cumplir varios objetivos para que su instalación sea perfectamente aprovechada. Deben ser sistemas de arquitectura abierta capaces de crecer o adaptarse según las necesidades cambiantes de la empresa. Deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente al usuario con el equipo de la planta y con el resto de la empresa, redes locales y redes de gestión. Deben ser programas sencillos de instalar sin excesivas exigencias de hardware y fáciles de utilizar con interfaces amigables para el usuario. Componentes de un sistema SCADA. Tenemos la estación maestra o máster. Recibe datos de las condiciones de los equipos en campo, que es enviada por las estaciones remotas RTU. Procesa la información y envía comandos a las estaciones remotas para mantener las variables de los procesos dentro de los parámetros establecidos.
La estación maestra, dependiendo del tipo de sistema a escala a implementar, puede ser una PC con un software de supervisión y control. En muchos casos se opta por trabajar con un PLC con capacidad de comunicación que realizaría la tarea de leer la información de las unidades remotas. Aquí podemos ver una estación maestra. Vemos que viene el computador donde está un operador, luego está un PLC que está conectado por medio de una red inalámbrica comunicándose a otras estaciones remotas, como pueden ser otros PLC. Las unidades remotas o RTU controlan todas las señales de entrada y salida del campo, como válvulas, equipos de medición, motores, etc. Monitorean las condiciones de dispositivos de campo y almacenan los estados de las alarmas. Envían los estados y alarmas de los equipos en campo y reciben comandos de la estación maestra. Como lo podemos ver, son otros PLC que controlan, como lo dije antes, válvulas, motores, entre otros dispositivos. Red de telemetría. Permite establecer el intercambio de información entre la estación maestra y las unidades remotas. Cuando hablamos de telemetría nos referimos básicamente a tres componentes. La topología usada corresponde al arreglo geométrico de los nodos. Entre los principales se tiene el punto a punto, punto a multipunto, etc. Modo de transmisión. Es la forma como viaja la información entre los distintos nodos de la red. Se puede tener dos modos principales, como es full duplex y half duplex. El medio utilizado corresponde al tipo de medio utilizado para enviar y recibir información. Puede ser una línea física dedicada a través del medio atmosférico, a través de las líneas de alta tensión, etc. Aquí podemos ver una sencilla red de telemetría, como puede ser por antenas, módem o cableados que van hacia las estaciones remotas, como lo vemos en la imagen. Y por último tenemos la estación de supervisión. Permite la visualización gráfica del estado del proceso, es decir, proporciona al operador las funciones de control y supervisión de la planta. El proceso se representa mediante sinópticos almacenados en el ordenador de procesos y generados desde el editor incorporado en el SCADA o importados desde otra aplicación durante la configuración del paquete. Aquí podemos ver una estación de supervisión, que es donde el operador puede visualizar el proceso completamente y controlarlo desde allí, donde puede ver todos los dispositivos gráficamente, con su base de datos y registro. Ahora vamos a explicar algunos software de supervisión que hay en el mercado. Uno de los software más reconocidos es el RSView 32 de Rockwell Software. Tenemos el InTouch de Wonderworld. Tenemos el WinCC de Siemens, el Coros de LSB Win de Siemens, el Sysmax SSS de OnRoad y el Fitzmax de OnRoad Intelliction. Un software de supervisión SCADA debe estar en disposición de ofrecer las siguientes prestaciones, como posibilidad de crear paneles de alarma que exigen la presencia del operador para reconocer una parada o situación de alarma con registro de incidencia, generación de histórico de señal de planta que pueden ser volcados para su proceso sobre una hoja de cálculo, ejecución de programas que modifican la ley de control o incluso el programa total sobre el autómata bajo ciertas condiciones, posibilidad de programación numérica que permite realizar cálculos aritméticos de elevada resolución sobre la CPU del ordenador y no sobre la del autómata menos especializado, etc. ¿Qué es realmente un sistema SCADA en tiempo real? El término control en tiempo real es definido como pertinente para realizar una operación de cálculo durante el tiempo que el proceso físico. En nuestro contexto se refiere a la respuesta del sistema de control a los cambios en el proceso. Rigurosamente, un sistema en tiempo real es el que no introduce retardos o tiempos muertos entre la recepción de la medición de las variables del proceso y la señal de control. En realidad,
Todos los sistemas de control introducen pequeños retardos al proceso. Esto hace que la introducción de pequeñas cantidades de retardos al proceso sin afectar la medición o rendimiento del proceso sea conocida como un sistema de control en tiempo real. Ahora vamos a explicar el tema de HMI, que es interfaz hombre-máquina e interfaz machine-human. La sigla HMI es la abreviación del inglés de interfaz hombre-máquina. Los sistemas HMI podemos pensarlos como una ventana de un proceso. Esta ventana puede estar en dispositivos especiales como paneles del operador o en una computadora. Los sistemas HMI en computadoras se los conoce también como software HMI o de monitoreo y control de supervisión. Las señales de proceso son conducidas a la HMI por medio de dispositivos como tarjetas de entrada-salida en la computadora, PLC, RTU o variadores de velocidad. Todos estos dispositivos deben tener una comunicación que entienda el HMI. Aquí podemos ver algunos paneles de un HMI. Aquí podemos ver cómo es la jerarquía. Vemos que tenemos el software de supervisión en el HMI. Luego pasamos a comunicarnos con, como lo expliqué anteriormente, con tarjetas de entrada salida de PC, PLC, RTU o driver para controlar lo que son señales de campo y otros dispositivos. Tareas de un software de supervisión y control. Permite una comunicación con dispositivos de campo, actualiza una base de datos dinámica con las variables del proceso, visualiza las variables mediante pantallas con objetos animados, mímicos, permite que el operador pueda enviar señales al proceso mediante botones, controles, on-off, ajustes continuos con el mouse o teclado. Supervisar niveles de alarmas y alertar, actuar en caso de que las variables excedan los límites normales. Almacenar los valores de la variable para análisis estadístico y o control, y controlar en forma limitada ciertas variables de proceso. Guía para el diseño de pantalla en supervisión. La primera fase consiste en la especificación de los principales elementos de la interfaz, tales como la arquitectura, la navegación de los estándares de colores, fuentes, simbología, etc. Por otro lado, como su especificación no es el producto final de la interfaz, es necesario desarrollar las pantallas de la misma, ya sea conforme se vayan definiendo los elementos o bien al final cuando la especificación esté completa. El consejo para la fase de desarrollo de las pantallas es el de seguir el primer enfoque, esto es generar pantallas tan pronto existan elementos suficientes para iniciarlas, ya que de esta manera podemos ir depurando los prototipos y teniendo retroalimentación del producto elaborado. Pantallas de proceso, las cuales muestran el estado de los equipos y del proceso mismo. Estas a su vez se pueden dividir en general de planta, general de área, de detalle y de equipo. También son conocidos como mímicos o sinópticos de proceso. Pantallas de comando. Estas pantallas permiten al operador realizar acciones generales tales como el arranque, paro de equipos y selecciones diversas. Pantallas de configuración, las cuales permiten al operador y al ingeniero de proceso establecer los parámetros de configuración del sistema, tales como límites de alarma, sintonización de PID, calibración, recetas de producción, etc. Pantallas de tendencia, donde se muestran los valores de las variables más importantes del proceso en el tiempo. Pantallas de alarma. Con la finalidad de llevar a cabo la especificación de la arquitectura, se sugiere las siguientes directrices. La arquitectura en forma de mapa debe reflejar la organización de la planta. La arquitectura jerárquica basada en planta, área, subárea, equipo es lo más recomendable. Es mejor definir arquitecturas anchas que profundas para que el operador pueda acceder más rápidamente a la información requerida. Se recomienda también que el número de capas de la jerarquía no exceda de 4 niveles. Aquí podemos ver una especificación de algunos símbolos que podemos ver en algunas HMI, como son bandas transportadoras, ventilador, bomba hidráulica, válvulas on-off, tolva, soplador, motor eléctrico y válvula de control. Aquí podemos ver otro ejemplo en sistema de escadas, por lo menos en InTouch de Wonderworld.
Vemos ventiladores, cambiador de calor, agitador, bomba y entre otros dispositivos. Y aquí podemos ver un ejemplo de distribución mímico de históricos y grupos de datos relacionados, donde podemos colocarle el logotipo de la empresa, el título de la pantalla, abajo más alarma, el sinóptico, el mímico del proceso, un menú de navegación principal y la fecha y hora. OPC, el estándar de intercambio de datos se llama OPC por excelencia, OLE for Process Control. Es un estándar abierto que permite un método fiable para acceder a los datos desde aparatos de campo. El método de acceso siempre es el mismo, sin depender del tipo y origen de datos. Se basa en la tecnología Component Object Model de Microsoft, que permite definir cualquier elemento de campo mediante sus propiedades y convirtiéndolo en una interfase. De esta manera es posible conectar cualquier elemento de campo con un servidor de datos local o remoto de Los componentes de OPC se pueden clasificar en servidores y clientes. Cliente OPC es una aplicación que solo utiliza datos tal como lo hace un paquete SCADA. Cualquier cliente OPC se puede comunicar con cualquier servidor OPC sin importar el tipo de elemento que recoge esos datos. El aspecto que veremos desde el punto de vista de los datos será siempre similar sin importar el fabricante del equipo. El servidor OPC es una aplicación que realiza la recopilación de los datos de los diversos elementos de campo de un sistema automatizado y permite el acceso libre a estos elementos desde otras aplicaciones que los soliciten. Clientes OPC. Antes de empezar con los protocolos industriales de DeviceNet, quería resumir la función del protocolo OPC. Esto nos hace que podemos interactuar con varios protocolos en un mismo sistema, por ejemplo. Ahora sí, continuando con los protocolos industriales DeviceNet. DeviceNet se basa en CAN, desarrollado por Allen Bradley en los años 90 e integrado posteriormente en ODBA, Open DeviceNet Vendor Association. Más de 700 vendedores o fabricantes han sido certificados por ODBA. Hecho permite a los usuarios la implementación de productos DeviceNet con la seguridad de disponer de productos para sus aplicaciones en cualquier lugar. Se trata es una red digital de tipo abierto, muy flexible en su implementación y de bajo coste, que sirve de nexo de unión entre reguladores industriales y dispositivos de entrada y salida, sensores fotoeléctricos, sensores magnéticos, pulsadores, etc. Cada dispositivo es un nodo de red. Es una tecnología diseñada para satisfacer las exigencias de fiabilidad requeridas por los ambientes industriales. Utiliza CAN para el enlace de datos y ZIP, protocolo común industrial, para las capas superiores de red. Con DeviceNet los dispositivos de vigilancia y control se pueden gestionar a distancia. También permite que un fabricante añada facultades exclusivas de sus productos, además de las mínimas requeridas por el protocolo. Evidentemente, los extras deben seguir las especificaciones de DeviceNet. Se basa en el diálogo productor-consumidor y soporta múltiples jerarquías de comunicación y priorización de mensajes. Los sistemas basados en DeviceNet pueden configurarse para funcionar como maestro-esclavo o con enlaces punto a punto, peer-to-peer. Un sistema DeviceNet ofrece un único punto de conexión para la configuración y el control, soportando entradas, salidas y mensajería. También ofrece la posibilidad de alimentar directamente del cable de red a los nodos con bajos consumos, simplificando así el cableado. Estructura de capas. En función de sus características y la capa correspondiente a OSI, podemos particularizar una estructura de 4 capas: capa física, capa de enlace, capa de red y transporte, y ZIP, como lo podemos ver en la imagen. Capa física. La red DeviceNet utiliza topología lineal con pares separados para transmisión de señal y de potencia. El cable grueso o delgado puede utilizarse tanto para la línea principal
como para líneas secundarias. La longitud de red variará tanto por la velocidad como por los cables utilizados. La velocidad de transmisión varía entre 125 kV y 500 kV, o la línea principal necesita una resistencia adaptadora de impedancia de 121 ohmios. Puede utilizar elementos de red con o sin aislamiento. Para el caso de utilizar elementos con alimentación externa, arrancadores de motor, electroválvulas, relés, se recomienda utilizar elementos como aislamiento, autoacopladores para la conexión al bus o los nodos. Hasta 64 pueden conectarse o desconectarse en caliente. Añadir o quitar elementos de la red es simple y no necesita modificar cableado. Basta con conectar o desconectar un elemento del cable de comunicación y configurar la lista de elementos 100 LIS. Permite alimentaciones redundantes conectadas en cualquier punto de red. Un ramal principal o trunk one soporta hasta 8 amperios. Los datos y la alimentación de nodos y sensores 24 voltios DC van por el mismo cable de 4 hilos trenzados por separado, datos y potencia, o las salidas de alimentación por separado. Capa de enlace, red y transporte. La capa de enlace está definida por la especificación CAN expuesto en el capítulo aparte. Los dispositivos de una red DeviceNet pueden ser clientes, servidores, productores, consumidores o combinaciones. Con DeviceNet, algunas conexiones a clientes o servidores pueden consumir solamente mensajes. Serán el destino de mensajes cíclicos o de estado, y algunas conexiones solo producirán mensajes, serán la fuente de datos para intercambios cíclicos o de cambio de estado. Este tipo de conexión cíclica o de cambio de estado reducen los requisitos de ancho de banda. Capas superiores. DeviceNet utiliza el protocolo ZIP para las capas superiores: sección, presentación, aplicación y usuario. Como dicho protocolo define una capa de aplicación común, los datos de las redes basadas en este protocolo no variarán aunque cambie el tipo de red. Al definir los perfiles de los dispositivos, si estos se ciñen al estándar, dos dispositivos que sigan el mismo perfil reaccionarán de manera similar. Gracias a ZIP, los mensajes que se generen en una red que utilice este protocolo podrán pasar por varias redes sin necesidad de retocar el mensaje en la capa de aplicación. Solo será necesario indicar la ruta que deberán seguir los datos. El bus de campo ASI. ASI es un bus de campo de bajo nivel orientado al tráfico de señales básicas de control y monitorización de máquinas. Permite unos tiempos de implementación y puesta en marcha muy reducidos, y su programación básica es muy sencilla. ASI Interface, actuador sensor interface, es un estándar internacional que aparece en 1994 y que tiene como finalidad el uniformizar el nivel de campo de control y monitorización de señales individuales. La Association for Promoting Interface with Bus Capability for Binary Actuator and Sensor, llamada también ASI Association, es la responsable de promocionar y difundir el sistema de bus de campo ASI. El sistema está regulado por los estándares EN 50295 y EC 620.26.2 y EC 947. Aquí podemos ver cómo son las mejoras con el protocolo ASI. Vemos que en la primera imagen vemos un proceso con mucho cableado, y luego vemos con el mismo proceso que con un cable o pocos cables podemos conectar el mismo proceso. El cable. Los cables de bus de campo utilizados normalmente, pares trenzados, apantallados, coaxiales, fibra óptica, no son adecuados para la transmisión de alimentación y datos. Son caros o presentan problemas de robustez o manipulación. El sistema ASI se ha concebido para posibilitar la transmisión de alimentación y datos con los elementos conectados al bus mediante un único cable de 2 hilos. Es un cable bifilar, plano, robusto y flexible, sin trenzar ni apantallar, de 2x1, 5 milímetros al cuadrado, de color amarillo. El cable está envuelto por una cubierta codificada mecánicamente
que solo puede encajar en una posición. De esta manera se previenen problemas de inversión de polaridad. Las especificaciones del cable ASI se presentan en la siguiente tabla. Sección de los conductores, vemos la medida de 2 por 0,75, tenemos también de 2 por 1.5 y 2 por 2,25 milímetros al cuadrado. La norma es DIN BDE 0295 clase 6, terminal ASI positivo marrón, terminal ASI negativo azul, color de cable de datos amarillo, con cable de alimentación auxiliar 24 voltios DC negro, con cable de alimentación auxiliar 230 voltios de corriente alterna rojo y tensión de servicio 300 voltios. En lo referente a su instalación, se recomienda colocarlo en una canalización separada de los cables de potencia, colocarlo de forma plana sin retorcer con el fin de mantener la simetría entre los dos hilos del cable ASI. Tenderlo próximo a superficies conectadas con el potencial eléctrico de referencia, por ejemplo pegado al bastidor de la máquina, para cumplir con la exigencia de la directiva CEN con compatibilidad electromagnética. Para aplicaciones en entornos muy ruidosos, ruido eléctrico, se recomienda el uso de una variante apantallada del cable ASI, cable redondo. En este caso se recomienda conectar a tierra los dos extremos de la pantalla. Se recomienda utilizar cable de secciones comprendido entre los 0.75 milímetros al cuadrado y los 2.5 milímetros al cuadrado. Para secciones de cable menores debe de tenerse en cuenta que la caída de tensión resultante no afecta al funcionamiento del esclavo conectado. El maestro ASI. Cada red ASI esté controlada por un único maestro PC, PLC o módulo remoto. El maestro ASI se ocupa de la transmisión con uno o más esclavos utilizando la técnica de muestreo polling y realiza las funciones de diagnóstico de esclavos, errores de comunicación, fallo, etcétera, control e intercambio de datos con los esclavos, comunicación al autómata asociado de los datos de la red, estado de las señales digitales, errores, etcétera. Las características más destacadas es la autoconfiguración. No necesitamos definir parámetros tales como la velocidad de transmisión o la cantidad de datos de los mensajes. El maestro ASI realiza todo el proceso de configuración y monitorización del bus de forma automática. Para el usuario, la red es transparente, mostrando solamente un conjunto de entradas y salidas. En el modo de configuración, todos los esclavos que detecta el maestro de bus son activados y en el modo protegido solo se activan los esclavos que coinciden con los datos que tiene el maestro. En este modo es cuando es posible sustituir un esclavo defectuoso por otro y el maestro le asigna la dirección de forma automática. Esclavo convencional. Son sensores o actuadores estándar, finales de carrera, electroválvulas, pilotos, etc. Y por tanto necesitan de un módulo de interfase, distribuidor activo para poder conectarse al bus ASI. Ocuparán un bit de cada dirección de bus. El esclavo proporcionará 4 bits de entrada o salida. Los módulos disponen de tomas de señal estandarizadas, lo cual permite la conexión de sensores y actuadores estándar. Esclavo convencional. Comunicante mediante el montaje de un chip ASI es un esclavo normal, lo convertiremos en un esclavo ASI. Por ejemplo, añadiendo la interfase a una botonera de 2 pulsadores y 2 pilotos, le podemos convertir en esclavo ASI. Esclavo ASI. La electrónica del esclavo ya incluye el chip ASI, por lo cual se puede conectar directamente al bus mediante un distribuidor o toma pasivo. Ocupa una dirección completa del bus. Podemos colocar 31 esclavos básicos o 62 ampliados. Aquí podemos ver un esclavo ASI de la empresa Schneider Electric. Los esclavos ASI se identifican mediante un código de entrada-salida y uno o más identificadores ID. En la figura se puede observar el configurador del software Tuido Suite para la plataforma Tuido. Aquí podemos ver una identificación de esclavos ASI de Schneider Electric, como lo podemos identificar
comentario una interfaz de 4 entradas, 4 salidas a relé. Este tipo de esclavo se notifica mediante el código ID de 4 bits. Sensor actuador, esclavo ampliado. Un esclavo ampliado, por ejemplo, tiene un código ID igual a XX. La configuración de entrada y salida se identifica mediante un código IO de 4 bits, por ejemplo, 4E perfil 0, 4S perfil 8, 2E/2S perfil 4, 4E/4S perfil 7, como lo podemos ver en la imagen. Aquí vemos algunos ejemplos de perfiles de esclavos ASIC de Schneider Electric, como están identificados. De esta manera la interfase ASIC soporta dos tipos de esclavos: estándar perfil MO, cada esclavo con una dirección asociada a 4 bits. En su nivel básico, 32 direcciones diferentes, 248 señales digitales de entrada, salida, 4 entradas o 4 salidas por módulo. En modo normal de trabajo, la dirección 0 no se utiliza, lo que da 31 direcciones posibles. En las versiones 2.0 y anteriores, la interfaz ASIC soporta 4 bits de entrada, campo a maestro, y 4 bits de salida, maestro a campo, por esclavo. Ampliado perfil M1, también llamadas esclavos AB, pueden trabajar en pareja, la misma dirección para dos elementos diferentes, lo que duplica el número de direcciones posibles. En esta modalidad, el número de señales queda en 64 esclavos por 4 entradas, que da 248 señales de entrada, y 62 esclavos por 3 salidas nos da 186 señales de salida. El Fieldbus Foundation es la organización dedicada a la consecución de unas especificaciones orientadas a crear un bus de campo único y abierto, así como elementos de hardware y software para las compañías que lo quieran integrar en sus productos. Creada en 1994 a partir de la WorldFIP North America y de Interoperable System Project ISP, se concebió como una organización sin ánimo de lucro, de la cual forman parte más de 350 fabricantes y usuarios finales de los campos de control de procesos y automatización. La capa física. La capa física se basa en la norma IS 11158-2, compatible con Profibus-PA. Esta capa asegura la correcta transmisión y recepción por parte de los dispositivos. Foundation Fieldbus define dos perfiles, H1 y HC. Perfil H1 transmite a 31,25 kilobits por segundo, optimizado para integrar dispositivos en control de procesos principalmente. Reflejado en el estándar IS 61158, utiliza cable de par trenzado, pudiendo alcanzar hasta 1900 metros sin repetidores. Pueden colocarse hasta 4 para aumentar la distancia. Puede sustituir el cable por fibra óptica, transmisión HAL duplex, lo cual permite compartir el soporte entre varios dispositivos. La topología puede ser del tipo árbol, bus o mixto. Los elementos se conectan al bus mediante un concentrador switch, permitiendo hasta 1660 metros de tirada de fibra óptica. Soporta seguridad intrínseca con el uso de dispositivos alimentados a través del cable del bus y colocación de una barrera de seguridad que separe las dos zonas. La pila de comunicaciones. El conjunto de capas que van desde el nivel 2 al 7 se pueden denominar de esta manera. Cumplen el cometido de acceder al medio, codificar y decodificar la información en paquetes que luego serán enviados o recibidos de la red. Los dispositivos que quieran entenderse deberán utilizar la misma pila. Aquí vemos el protocolo OSI con las 7 capas de red, y vemos las capas de cada protocolo, como puede ser del H1HC. Vemos que tiene en sí 3 capas, como es la 4 capas, perdón, como es la capa física, la pila de comunicaciones, la de aplicación y luego al usuario, que serían relativamente como 3 capas. Vemos el perfil H1, que tiene la capa física, y tiene igual el HC, que es
la velocidad de transmisión. Luego tenemos la de los datos, que es la H1DLL en el caso H1, y en HC trabaja con IEEE 802. En la pila, en la capa superior del H1 no presenta más protocolo, y el HC puede trabajar por la capa IP y por el protocolo TCP/UDP. Y en la capa de aplicación tenemos en el H1 que trabaja por FMS, FAS, y HC trabaja con FDA. Aquí podemos ver un resumen de lo que es Foundation Fieldbus. Vemos que tiene dos denominaciones, como es el Foundation Fieldbus H1 y High Speed Ethernet HSE. Tenemos el soporte de Fieldbus Foundation, cuenta con más de 300.000 nodos en 5.000 sistemas. Tiene una topología estrella o bus para H1 y una estrella para HSE. Tiene por medio el par trenzado o fibra óptica. Sus elementos tiene para H1 240 nodos por segmento hasta 65.000 segmentos, y para HSE ilimitado gracias a IP. Tiene para trabajar una distancia para H1 de 1900 metros a 31,25 kilobits por segundo con cable, y para HC 100 metros a 100 megabits por segundo con par trenzado, y 2 kilómetros a 100 megabits por segundo full duplex con fibra óptica. Tiene una comunicación cliente-servidor o productor-consumidor. La velocidad no se especifica. Datos paquetes H1 128 octetos, HC variable con TCP/IP. Tiempo de ciclo H1 menor de 500 microsegundos y HC menor de 100 microsegundos. Ahora continuamos a explicar el protocolo HART. Es un protocolo maestro-esclavo que permite la coexistencia de dos maestros en el enlace. Puede usarse en modo punto a punto con un único esclavo o en red, en cuyo caso el número de esclavos puede llegar a 63 a partir de la revisión 6.0. Utiliza una señal digital para transferir información de diagnóstico, configuración y medición. Aquí podemos ver cómo es la señal digital HART sobre una señal analógica de corriente de 4 a 20 miliamperios. Vemos una señal de proceso de baja frecuencia, y vemos cómo la señal del protocolo HART es enviada. Es una pequeña información con una frecuencia para dos niveles lógicos de 1 y 0. La capa de aplicación del protocolo HART define tres grupos de comandos de acuerdo al tipo de servicio que ofrece. Comandos universales, la mayoría son de implementación obligatoria en todos los dispositivos HART, proveen las funciones básicas para el diagnóstico y supervisión. Comandos de práctica común ofrecen funciones comunes a muchos dispositivos de campo que permiten mejorar sus prestaciones. Su implementación es opcional. Comandos específicos del dispositivo proveen funciones especiales únicas diseñadas por el fabricante para un dispositivo en particular. Veremos de una forma muy general que cómo actúa HART y a qué apunta. Aquí vemos un proceso sin HART. Vemos una válvula de control conectado a este sería un transmisor conectado a una fuente de 24 voltios DC y una resistencia de 250 ohmios. El transmisor regula la corriente en valores que representen la variable de proceso. La fuente de alimentación proporciona el voltaje para que el transmisor funcione. Ahora vemos con un protocolo HART. Vemos que el HART recibe la información del transmisor. Vemos que está conectado en paralelo a un módem HART y a su vez a un computador. El transmisor regula la corriente en valores que representen la variable de proceso. La fuente de alimentación proporciona el voltaje para que el transmisor funcione. La potencia DC y la señal de corriente analógica se transporta por un par de cables comunes. Los datos digitales pueden ser transportados entre los transmisores de loop en forma de pulsos eléctricos superpuestos en el cable.
Características de HART: control por conteo de bytes, transmisión asincrónica, FDX, HDX, punto a punto y multipunto. Carácter básico de un bit de arranque, 8 de información, 1 de paridad impar y 1 de pares NRZ. Una maestra puede controlar hasta 15 remotas. Operación en modo de respuesta natural. Distancia máxima hasta 3000 metros con par trenzado apantallado calibre AWG 24 hasta 1500 metros con cable multipar par trenzado común apantallado calibre AWG 20. Modulación FSK 1200 bits por segundo con modem tipo Bell 202. Medio de transmisión par trenzado y el lazo de corriente de 420 mA. Interfaces asociadas RS232D y RS485. Aquí podemos ver cómo son las configuraciones físicas punto a punto y multipunto. Vemos que se aplican las tres capas, como es física, enlace y aplicación. Aquí podemos ver vemos una conexión de 420 mA. Vemos un computador que funciona como supervisión y control del proceso. Vemos que está conectado a un modem Bell 202 del protocolo HART en paralelo. Luego tenemos una potencia auxiliar, tenemos un terminal portátil que podemos colocarlo en otro extremo del proceso para configurar alguna variable del proceso. Vemos el indicador HART, un indicador HART y los dispositivos de campo. Y aquí podemos ver en una configuración multiapunto donde tenemos de igual forma el computador por medio de una interfaz 232. Vemos el modem conectado al proceso en paralelo. Luego tenemos la potencia auxiliar. Luego un terminal portátil que puede estar en otro extremo del proceso. Y tenemos varios dispositivos de campo conectados a un transmisor HART con un lazo de 4 a 20 mA. Aquí podemos ver los principios del protocolo HART. Vemos que tenemos la señal analógica y tenemos una señal superpuesta al proceso que tiene una frecuencia, tiene dos frecuencias diferentes para lo que serían los 1 y los 0. El protocolo HART utiliza el estándar Bell 202 modem por los cambios de frecuencia de conmutación FSK, modulación de frecuencia cuya señal modulante para superponer las señales digitales de comunicación a una señal análoga convencional de 4 a 20 mA. Como la señal digital FSK simétrica a 0 no existe un nivel de corriente continua asociado a la señal y por lo tanto no interfiere con la señal de 420 mA. La lógica 1 es representada por una frecuencia de 1200 Hz y la lógica 0 es representada por una frecuencia de 2200 Hz. El HART de la señal FSK permite la comunicación digital de dos vías, lo que hace posible la transmisión y recepción de información más allá de que es la variable de proceso normal de los dispositivos de campo inteligente. El HART se extiende a una tasa de 1200 bits por segundo sin interrumpir la señal de 420 mA y permite que una aplicación como Maestro para que 2 o más actualizaciones por segundo procedente de un instrumento único de campo. ControlNet. Se trata de una red de comunicaciones industriales de tipo abierto orientada al control en tiempo real gracias a su elevada velocidad de transferencia. El campo de aplicación de este tipo de red es todo aquel que requiera entradas y salidas digitales rápidas o señales analógicas remotas, tales como líneas automáticas de ensamblado,
tratamiento de aguas, procesos de alimentos, industria farmacéutica, transporte de productos, máquinas de mecanizado y tratamiento de equipaje. Ubicación de control NET. Las estructuras de comunicaciones industriales se pueden jerarquizar en estas etapas. Capa de información, dedicada al intercambio de datos de planta entre sistemas de control y mantenimiento de programas, como lo es el protocolo Ethernet. Capas de automatización y control, dedicada al control en tiempo real, ejecución de aplicaciones de alta velocidad, interrelación entre máquinas y mensajería, tales como controles de movimiento, sincronización de ejes, sistema de visión artificial, control de procesos, comunicaciones entre PLC y OPC y terminales de operador. Este es el nivel para el cual es indicado el protocolo Control NET. Capa de dispositivos dedicada a la integración de elementos de campo del tipo sensores o actuadores como DeviceNet. Aquí lo podemos ver en esta imagen, cómo se muestra en donde puede mejor estar ubicado el protocolo ControlNet entre los dispositivos de célula y los dispositivos de campo. En resumen, su denominación es ControlNet basado en ZIP. Su soporte es ODBA, Open DeviceNet Vendor Association y ControlNet International. Cuenta con 3.5 millones de nodos, redes ZIP, topología bus, árbol, estrella y mixto, medio coaxial tipo BNC o fibra óptica, elementos 99 nodos máximo y 48 nodos sin repetidor, longitud de segmento. Para cable coaxial, un segmento 1000 metros con 2 nodos, 500 metros con 32 nodos y 250 metros con 48 nodos. Para fibra óptica, un segmento 3000 metros con 99 nodos. Distancia con repetidores coaxial 5000 metros a 5 megabits por segundo y fibra óptica mayor a 30 kilómetros. Repetidores hasta 5 en serie, 6 segmentos y hasta 48 segmentos en paralelo. Comunicaciones multimaestro, punto a punto y maestro esclavo. Velocidad 5 megabits por segundo. Datos paquetes de 0 a 510 bytes variable. Y tiempo de ciclo de 2 a 100 microsegundos y configurable. El protocolo Modbus es un bus de campo. Se puede definir como el medio de comunicación entre diferentes equipos de un sistema de automatización. Esto puede ser desde un sensor o un actuador hasta una computadora o un autómata programable. Los antiguos sistemas de control basados en grandes computadoras centrales y kilómetros de cableado resultaban ser inapropiados para las exigencias del momento del mercado, donde los procesos de fabricación necesitaban de una automatización más flexible, robusta y que además reduzca los costos de instalación y mantenimiento. El protocolo Modbus fue desarrollado por Modicon a finales de los años 80. Este protocolo fue usado como un servidor de comunicaciones cliente maestro esclavo entre diferentes dispositivos como son los PLC, debido a su simplicidad y especificación abierta. Actualmente es utilizado por diferentes fabricantes. Entre los dispositivos que lo utilizan se pueden mencionar PLC, HMI, RTU, controladores, sensores y actuadores remotos. En el área de las comunicaciones en entornos industriales, la estandarización de protocolos es un tema en permanente discusión, donde intervienen problemas técnicos y comerciales. Cada protocolo está optimizado para diferentes niveles de automatización y en consecuencia responden al interés de diferentes proveedores. Aquí podemos ver el Modbus comparado con el modelo OSI. Vemos que aplica solo para la capa de aplicación, capa de enlace y capa física, donde el protocolo Modbus trabaja para la capa de aplicación, protocolo de aplicación Modbus, para la capa de enlace de datos, Modbus sobre una línea serial, y para la capa física con la norma EIA TIA-232 o EIA TIA 485. La capa física del modelo OSI es la que se encarga de las conexiones físicas entre los dispositivos y la red, tanto en lo que se refiere al medio y sus características, así como la forma en la que se transmite la información.
Velocidad de transmisión. Un sistema Modbus debe permitir velocidades de 9.6 kilobits por segundo y 19,2 kilobits por segundo. Adicionalmente, se pueden implementar otras velocidades como 1200, 2400, 3800 bits por segundo, 56 kilobits por segundo, 115. La velocidad por defecto es de 19,2. Capa enlace de datos. Esta capa se encarga de conseguir que la información fluya libre de errores sobre el medio físico. Para ello se tiene que montar bloques de información, tramas, gestionar la detención y corrección de errores, además del control de flujo de información entre los dispositivos. Modbus es un protocolo maestro-esclavo donde solo un maestro a la vez está conectado al bus y uno o varios dispositivos esclavos hasta un máximo de 247 también están conectados al mismo bus. Una transacción Modbus siempre la inicia el maestro, mientras que los esclavos nunca transmiten sin antes recibir una solicitud del maestro. La comunicación entre esclavos no es posible y solo el maestro puede iniciar una transacción a la vez. Capa de aplicación. El protocolo Modbus proporciona una comunicación de tipo maestro-esclavo entre diferentes dispositivos conectados en una misma red o bus y se basa en el principio de solicitud-respuesta que ofrecen diferentes servicios especificados por código de función, los cuales serán descritos más adelante. Descripción del protocolo Modbus. El protocolo Modbus define una simple unidad de datos de protocolo o PDU, Protocolo Data Unit, la cual es independiente de las capas de comunicación inferiores. La PDU consta de dos campos, el campo de función y el campo de datos. Ahora continuando con el protocolo Ethernet IP, al igual que el resto de buses de campo, intenta simplificar el método de transmisión mediante el uso de los recursos mínimos suficientes para garantizar el funcionamiento del sistema. El modelo de capas para TCP/IP se compone de 4 niveles. Capa de servicio de aplicación asegura la funcionalidad de las capas de aplicación, presentación y sección. Capa proveedor de acceso se corresponde con la capa de transporte ISO y capa interred se corresponde con la capa de red OSI. Capa subred incluye la capa de enlace y física del modelo OSI. Aquí podemos ver la equivalencia del protocolo TCP/IP con el OSI. Las funciones de cada capa centradas en TCP/IP. Capa física define las características físicas de los elementos que intervienen en la red, se encarga de pasar los bits al medio físico utilizado y suministra información a la siguiente capa enlace. Por ejemplo, aquí está normalizado el conexionado del cable RJ45. Capa de enlace define los procedimientos necesarios para conseguir el establecimiento, mantenimiento y liberación de la conexión entre dos interlocutores. En esta capa se realizan trabajos como la formación de las tramas de esta capa en base a los paquetes que llegan de la capa de red. Añadir direcciones físicas, se verifica la integridad de los datos y se detectan y corrigen errores CRC y jamming. Control de las comunicaciones, acceso al medio. Identificar los ordenadores por su dirección física. Capa de red. En esta capa se ubica el protocolo IP, se deciden las rutas que seguirán los paquetes, encaminamiento o routing para llegar a su destino. Entre los criterios de elección de camino se encuentran el tiempo de transmisión, el caudal admisible, la seguridad o el coste de la transmisión, número de saltos. Forma los paquetes en base a los mensajes que llegan de la capa superior, añadiéndole direcciones lógicas, realizando el macro fragmentación y el resablado de las mismas. Define los procedimientos necesarios para establecer, mantener y liberar la transferencia de información en forma de paquete. Por tanto, define su estructura, las técnicas de control de errores y la secuencia correcta de los paquetes. Profibus. Profibus es uno de los buses con mayor implantación tanto a nivel europeo como mundial y ha sido desarrollado sobre la base de modelo ISO OSI. Para servicio de comunicación de datos existen 3 perfiles distintos de Profibus, como son Profibus FMS. Está implementado en el nivel 7 del modelo OSI. Su aplicación es la transferencia de gran volumen de datos entre diferentes dispositivos inteligentes conectados en una misma red. Profibus DP.
Su aplicación está basada en el intercambio a gran velocidad de un volumen medio de información entre un controlador que hace las funciones de maestro y diferentes controladores o diferentes periféricos como son autómatas programables, módulos de entrada y salida. Profibus PA es un caso ampliado de Profibus DP diseñado para trabajar en el ámbito de control de procesos, es decir, en zonas denominadas Edge de seguridad intrínseca. Este perfil sigue lo enunciado en la norma IEC 1158-2. Aquí podemos ver cómo se posicionan los protocolos en las distintas capas de un proceso industrial, como el Profibus FMS, que está en el nivel de celda, y el Profibus DP y Profibus PA, que están en el nivel de campo. Ahora seguimos con el protocolo Profinet. En el contexto de la Total Integrated Automation, la TIA, Profinet es la evolución lógica del bus de campo Profibus DP y de Industrial Ethernet. La experiencia de ambos sistemas ha sido y está siendo integrada en Profinet. Profinet como estándar de automatización está basado en Ethernet. Profibus International, Profibus User Organization, define así un modelo abierto de comunicación e ingeniería. Objetivos y ventajas de Profinet. Los objetivos de Profinet son ser un estándar abierto para la automatización basado en Industrial Ethernet, que los componentes de Industrial Ethernet y estándar Ethernet puedan utilizarse conjuntamente, aunque los equipos de Industrial Ethernet sean más robustos y por consiguiente más apropiados para el entorno industrial, como son la temperatura y seguridad de funcionamiento, etc. Usar estándares TCP/IP y de tecnologías de la información. Automatización con Ethernet en tiempo real. Los controles. Ahora vamos a seguir con el tema DCS, sistemas de control distribuido. Los controles distribuidos están destinados a solucionar esta preocupación teniendo múltiples computadores, cada una responsable de un grupo de lazos PID distribuidos por las instalaciones y enlazados para compartir información entre ellas y con las consolas de operación. Ahora ya no había la preocupación de tener todos los lazos en un solo computador. La distribución de los computadores o controladores también ordena el cableado de señales, dado que ahora cientos o miles de cables de instrumentos solo tienen que llegar hasta los nodos distribuidos y no todo el camino hasta llegar a la sala de control centralizada. Solo los cables de la red tenían que estar enlazados a los controladores, representando una drástica reducción del cableado necesario. Además, el control distribuido introdujo el concepto de redundancia en los sistemas de control industrial, donde la adquisición de señales digitales y las unidades de procesamiento están equipadas con un SPAR o repuesto para que automáticamente tomen el control de todas las funciones críticas en caso de que ocurra una falla primaria. Algunos sistemas de control distribuido modernos son ABB 800XA, Emerson Delta V y Ovation, Invisy Fosboro, IAC Series e Infusion, Honeywell, Sperium, PKS, Yokogawa, Centum BP y Centum CS, SCADA y los sistemas de DCS. Confiabilidad. Un DCS es más confiable que un sistema SCADA, dado que los controladores DCS están distribuidos. Un solo accidente de trabajo no perjudicará a todo el sistema. Por otro lado, un solo incidente puede paralizar un sistema basado en SCADA. Aplicaciones. Con una computadora como un controlador central, un sistema SCADA es menos costoso y es por tanto aplicable a sistemas industriales de pequeña escala. Un DCS es una mejor solución para los sistemas más grandes, más complejos y geográficamente dispersos, donde varios controladores que estén distribuidos son esenciales. Semejanza. SCADA y DCS son controladores de los sistemas industriales. Tanto DCS y SCADA son sistemas de monitoreo y de control que se utilizan en las aplicaciones industriales. Los sistemas monitorean los equipos y los procesos para asegurar que todos los procesos y equipos se estén ejecutando dentro de las tolerancias y especificaciones requeridas. Diferencias. El sistema de adquisición de datos y control de supervisión SCADA, por sus siglas en inglés, recoge los datos de varios sensores y de los equipos de vigilancia a lo largo de una fábrica o un complejo industrial y los envía a una computadora central para su procesamiento.
En un sistema de control distribuido, DCS por sus siglas en inglés, los elementos del controlador no están centralizados, sino que están distribuidos por toda la fábrica o complejo industrial. Ahora vamos para otro tema, como es la seguridad y sistemas industriales. Hoy en día los controles automáticos están implantados a todos los niveles sociales, pueden controlar desde una planta de proceso hasta la distribución eléctrica de una nación. Por tanto, cualquier intromisión dentro de un sistema de este tipo puede acarrear consecuencias catastróficas. Empezaron como entes aislados, con control y supervisión humana directa, pero la irrupción de las nuevas tecnologías permitió un creciente grado de automatización con una intervención humana cada vez ocasional. Con el desarrollo de nuevos sistemas de comunicación se fueron disgregando los sistemas de control, permitiendo entonces ubicar los centros de mando donde fuera más conveniente geográficamente. La mayoría de las nuevas implementaciones se basan en que los procesos automatizados son más fiables y seguros y menos propensos a fallos que los métodos de supervisión humanos. Siguiendo con otro tema y el último, que sería base de datos y registros históricos. Registro y archivado. Por registro se entiende el archivo temporal de valores, generalmente basándose en un patrón cíclico y limitado en tamaño. Por ejemplo, podemos definir un archivo histórico de alarmas de manera que almacene un disco duro hasta 1000 alarmas de forma consecutiva. En el momento en el cual se produzca la siguiente alarma, se escribirá sobre la primera que se guardó. Registro de tipo rotativo. Los datos de alarma y eventos que ocurren en el sistema suelen ir acompañados de más identificadores, tales como el momento en el cual ocurrieron, timestamp, o el usuario activo en ese momento. También será posible definir que una vez el registro de alarma esté lleno, se guarde una copia en un archivo que no se borra, quedando a disposición del usuario que necesite recuperar esos datos. Generación de informes. Es cada vez más común la tendencia a complementar las funcionalidades de adquisición, registro de datos y generación de alarmas con la capacidad de generar información capaz de ayudar en la toma de decisiones. Por ejemplo, será interesante disponer de información referente a situación de la planta, estado de incidencia, producción en tiempo real, generación y registro de alarmas, adquisición de datos para análisis histórico, control de calidad, cálculo de costes, mantenimiento preventivo. Gestión de almacén, gestión de producción, gestión de mantenimiento. Mediante las herramientas SQL es posible realizar extractos de los archivos, los registros o las bases de datos del sistema, realizar operaciones de clasificación o valoración sin afectar a los datos originales. También permiten presentar los archivos en forma de informe o transferirlos a otras aplicaciones mediante las herramientas de intercambio disponibles. Bueno, gracias por su atención, espero que este curso haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda, déjenmela en los comentarios.